El encuentro de hoy, el diálogo con el ingeniero Alberto Weiner, un hombre experimentado, ha sido administrador de emprendimientos muy importantes en nuestro país, también en Paraguay, en Brasil. Su experiencia lo ha colocado también en otras latitudes en el mundo, donde se ha perfeccionado y continúa haciéndolo. Y aporta ese conocimiento, pero también lo hace en la práctica porque es productor. ¿Cómo se hace, cómo se sostiene la producción ganadera de cara al porvenir? Planteemos la perspectiva, Alberto, para crecer, porque se nos está diciendo insistentemente que hay que mejorar día a día la producción, hay que tener más terneros, mayor cantidad de carne, la demanda internacional, la demanda del mundo de proteína roja está en crecimiento. ¿Cómo se hace en estas condiciones? Mira, vos observás, damos una vuelta de página al tema de las inundaciones y vamos a un tema estructural de la Argentina. Vos escuchás analistas que son muy optimistas en cuanto al futuro de la carne. No hay en general una visión pesimista porque la demanda internacional es extraordinaria, los precios son muy buenos, pero vos observás cuando nosotros analizamos los números, Argentina tiene un stock, un rodeo de 52 millones de cabezas, ¿no es cierto? Ese es el stock más o menos estabilizado de Argentina. Se faenan 14 millones de cabezas por año. 14 millones eso fue lo del 2024 y estamos encaminados a hacer lo mismo en el 2025. Tenemos un nacimiento de 14.700.000 terneros. Ponele para redondear y que se entienda, estamos en el orden de 15 millones de terneros. La mayoría de las veces de los años estamos un poco abajo de 15 y muy pocos años estamos arriba de 15. Tenemos una mortandad que este dato no está oficializado, es un dato estimado de 3,5% de animales que se mueren sobre el ruedo nacional. Entonces, si vos haces una cuenta y decís, me nacen 14.700.000, se faenan 14 y se me mueren 1.820.000, calculando un 3,5, si querés calcular un 3, esto no es tan grave, y si querés calcular un 4 es más grave, pero le estimamos un 3,5. Quiere decir que tenemos un saldo negativo de 1.120.000 cabezas. Quiere decir que nos estamos comiendo el stock. O sea, nosotros no podemos faenar 14 millones de cabezas con el nivel de producción que tenemos. ¿Cómo se aumenta el nivel de producción? Se aumenta mejorando la relación vaca-ternero, que hoy está en el 66%, ha mejorado muchísimo. Algunos analistas dicen que está en el 67, 68, pero bueno, según el cifra del SENACE, la Secretaría de Agricultura, estamos en el 66 y tenemos una faena de hembras, y esto es muy interesante, Antonio, del 48%. Con 40% hay retención. Si faenáramos 40% estamos en un periodo de retención y si faenamos un 50% estamos en liquidación. ¿Qué quiere decir, Antonio? Que estamos más cerca de la liquidación que la retención. Y en los últimos 30 años la realidad es que la producción de carne está estancada en 3 millones de toneladas. Entonces, ¿qué primera conclusión sacamos con números? Con números. Tenemos que ser optimistas porque la carne argentina es un producto demandado en el mundo, cotizado, de gran calidad y productores, genetistas, veterinarios de recontra primera a nivel mundial y reconocidos. Pero la realidad cuando miramos estos números, si faenamos 14 y nos nacen 15 y se nos muere 1.820.000, no estamos comiendo el stock. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a quedar cada vez con menos hacienda. De hecho, en el año 1990 producíamos 92 kilos de carne por habitante por año. En 2023 producimos 66, sencillamente porque la cantidad de producción, las 3 millones de toneladas son las mismas y la población aumenta. O sea, la primera conclusión que sacamos es tenemos que producir más. ¿Cómo? Aumentando el peso de faena, que es bajísimo, y matamos animales muy livianos en comparación con nuestros competidores Australia, Uruguay y Brasil. Todos tienen peso de faena mayor que el nuestro y aumentar el número de madres. Hoy estamos en 22 millones de madres aproximadamente. Por eso 22 millones por 66% te da 15 millones de terneros. Bueno, esa sería la primera reflexión. Ahora, la segunda reflexión, que es muy interesante, es decir, escúchame, los precios en dólares
tienen un valor históricamente de los más altos repito, perdón la redundancia, los más altos de la historia de la ganadería argentina. Son precios extraordinarios en el mercado interno. Los precios en el mercado internacional son muy buenos, con una Hilton de entre 16 y 17 mil dólares la tonelada. Eh, con un consumo que está en 48 kilos, el consumo de proteínas de la mesa de los argentinos está entre los, creo que es el segundo más alto del mundo, y el consumo per cápita de carne bovina es el segundo más alto del mundo. O sea, estamos bien alimentados. Por eso cuando los periodistas malintencionados dicen bajó el consumo de carne, es cierto, de los 90 kilos que teníamos hace 50 años por habitante y por año, hoy estamos en 48, 49, 47, según como lo quieramos tomar, pero aumentó muchísimo el consumo de carne de pollo y de cerdo, lo que hace que estemos en 112 kilos de proteína por habitante y por año, que es muy bueno a nivel internacional. Pero volviendo al tema, los precios internacionales son altísimos, altísimos. La demanda es altísimo, hay nuevos mercados que aparecen permanentemente demandando carne. Y entonces decís, lo tengo anotado acá, si me permiten que mire para no equivocarme. Australia en el primer cuatrimestre del 2025 aumentó 15% su exportación de carne. Australia. Brasil en el primer cuatrimestre del 25 aumentó 13%. Uruguay aumentó 5% y Argentina bajó un 25%. ¿Qué pasa acá? ¿Qué quiere decir? ¿El problema está en el mundo o está en Argentina? ¿Y por qué Argentina bajó su producción siendo la faena la misma? Si vos tomás la faena el primer cuatrimestre del 2025 contra el 2024, ves que la diferencia de faena es solo el 3% a nivel global. Ahora, cuando vas a los frigoríficos exportadores, la faena se cayó brutalmente en ellos. O sea que lo que se dejó de exportar, ese 25%, pasó al consumo interno que lo absorbió, a pesar de que los precios subieron a moneda constante y subieron contra el salario, el consumo subió y absorbió eso. Pero es interesante decir, un país que necesita dólares, está desesperado por dólares, tiene un 25% de caída en su exportación. ¿Y por qué? Porque el problema es nuestro. ¿Y qué pasó? Aumento de la materia prima. En un 25% aumentó la materia prima. Las tarifas para los frigoríficos, energía básicamente, aumentó un 100%. Los salarios aumentaron 13% más en dólares y el dólar es poco competitivo. ¿Por qué no se exporta más? Porque sencillamente no es negocio para los frigoríficos. A eso le vamos a sumar, pero eso será motivo para otro encuentro, los planteos que se están haciendo en el nivel europeo en este punto sobre la deforestación. La Argentina bajó al estándar B, o sea, entró en la categoría de alguna manera en que se le puede aplicar a partir de enero del 2026 otra barrera paraarancelaria. Pero insisto, esa es una materia para tratarla en otro momento. Y en ese contexto hay que seguir pensando cómo nos adelantamos al futuro. Por eso que urge ponerse de acuerdo entre, por supuesto, los productores, aquellos que los agrupan en las entidades y también con las autoridades públicas. Cierto, porque vos decís, hoy la carne tiene un arancel, una retención del 6,75%, que es fuerte para las empresas y para el Estado significa anualmente 103, 104 millones de dólares. O sea, se debería tocar eso para mejorar la competitividad, porque claramente la carne argentina no está aprovechando la avidez de la demanda y los precios extraordinarios sencillamente porque no pueden competir y los frigoríficos cerrar no pueden cerrar, les conviene seguir trabajando porque todo el mundo es optimista que esto se va a revertir, pero claramente hoy tenemos un escenario complicado para la industria frigorífica. Habría que hablar con cualquiera de los operadores, a ver qué es lo que está pasando, pero lo que está pasando es lo que dije yo, es una suma de factores, de precios y de costos que hicieron que la carne hoy sea poco competitiva. Reitero lo que dije anteriormente, es Brasil, Australia, Uruguay, todos, Nueva Zelanda no lo nombré, pero también todos aumentaron entre un 10 y un 15% en el primer cuatrimestre su volumen de exportación y Argentina en ese mismo periodo bajó el 25%. Es interesante analizarlo, tiene que llegar y le llega claramente a las autoridades, pero bueno, como lógicamente lo que están buscando es
que todo esté relacionado con el freno de inflación, cosa que se está consiguiendo, se afecta a actividades productivas de manera muy, muy seria. Y en el sector agrícola pasa lo mismo con algunos cultivos que dejan de ser competitivos, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto Weiner. Tu aporte, como siempre, muy valioso, nos deja pensando y abre un nuevo cauce imprescindible para seguir debatiendo el tema y encontrando soluciones, insisto, entre todos los actores y todos los sectores que participan. Hasta la próxima, ¿eh? Hasta la próxima, Antonio, y reitero, hay que ser optimista porque la carne argentina es un producto premium a nivel mundial. Tenemos que superar ciertas barreras, pero no hay duda que esto va a salir bien. Un abrazo a todos y gracias por tu contacto y por tus palabras, que mi mamá, que tiene 96, cuando las escuche, va a hablar bien de mí. Igual habla bien, pero no tanto como vos. Te mando un abrazo fuerte. Gracias, Antonio. Retribuidos. Muchísimas gracias. El ingeniero Alberto Weiner, un experto en la materia, un hombre que está pensando permanentemente en la innovación, en el futuro, en el cambio de paradigma. Y empezamos hablando de la inundación, ¿por qué no? De los factores climáticos, de lo que el productor sufre día a día y en todo el país, con diversos niveles de complicación. Pero hay algo que se debe resolver ya y en conjunto. Los productores necesitan apoyo, necesitan infraestructura adecuada y, sobre todo, que se entienda que sin producción, sin buena producción y sin trabajo conjunto, no se puede ganar futuro. Hasta la próxima.